El caso Rocha Moya en México en los últimos días ha tomado una gran relevancia. Ha sido tendencia en redes sociales como X o TikTok. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de extradición? ¿Y realmente la opinión pública tiene peso en si se extradita a alguien o no? En este video te quiero hablar de la figura jurídica de la extradición y específicamente del caso Rocha Moya. Así que, ¡acompáñame! ¿Qué onda mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal jurídico de confianza, Conexiones Legales MX, conectando personas y justicia. Y pues bueno, para empezar tenemos que entender qué es la extradición. Y la extradición es una institución jurídica que pertenece al derecho penal internacional y se materializa cuando existe una cooperación entre países donde uno le solicita a otro la entrega de una persona que ha cometido un delito en el país que lo requiere, a fin de que esa persona sea sometida a juicio o recluida para cumplir la pena impuesta. Su fundamento jurídico, es decir, su origen, está en los tratados internacionales bilaterales y en la ley de extradición internacional. Esta última entra en acción cuando algo no está claro en el tratado o bien en ausencia de este. El proceso de extradición entre México y Estados Unidos puede iniciar de dos formas. La primera, mediante una detención provisional con fines de extradición, como es el caso específico del político de Sonora, Rocha Moya. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de esta detención provisional? Básicamente es una comunicación diplomática en donde un país, en este caso Estados Unidos, solicitó a otro, en este caso México, que detuviera a una persona porque resulta que esta persona está acusada de cometer uno o varios delitos en el país americano. Sin embargo, la persona acusada se encuentra en territorio mexicano. Ante riesgo de fuga, se le pide que con urgencia realice la detención. Y a ver, esto no es algo que se hubiese inventado de la noche a la mañana. Todo esto tiene un fundamento jurídico y es el artículo 11 del Tratado de Extradición firmado entre Estados Unidos y México. Y dice así: detención provisional. En caso de urgencia, cualquiera de las partes contratantes podrá pedir, por la vía diplomática, la detención provisional de una persona acusada o sentenciada. Este artículo señala que el fin de la detención es como medida precautoria para evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. O como se dice coloquialmente, que se dé a la fuga o que se pele pues. Ahora, para que la solicitud sea procedente, debe de cumplir con varios requisitos. 1. Contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición. 2. La descripción del reclamado y su paradero. 3. La promesa de formalizar la solicitud de extradición. Y 4. Una declaración de la existencia de una orden de aprehensión librada o una sentencia condenatoria en contra de la persona que se pretende extraditar. Ante esta situación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Mexicano señaló que la solicitud no cuenta con los elementos necesarios para acreditar la urgencia de la detención. Por ello, no se procedió a la detención de Rocha Moya. Pero, ¿es realmente cierto esto que nos dice la Consejería Jurídica del Ejecutivo Mexicano? Pues la Suprema Corte ha sido súper clara. Aunque no haya una garantía de audiencia en esta primerita etapa, la medida no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el mismísimo artículo 119 de la Constitución permite expresamente privar de la libertad a alguien hasta por 60 días naturales, basándose solo en esta petición internacional de urgencia. Literalmente, es una espera forzosa. Es importante señalar que la extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió en el amparo en revisión 566-2005 que la detención provisional con fines de extradición internacional no es inconstitucional. Y en el amparo en revisión 526-2006 se emitió el criterio de que el artículo 11, numeral 1 del Tratado de Extradición no es inconstitucional a pesar de no definir el término urgencia. Es por ello que pedir acreditar la urgencia resulta más una táctica para dilatar el proceso que una cuestión de debido proceso, ya que esta acreditación de la urgencia no es un requisito que el Tratado Internacional de Extradición entre México y Estados Unidos lo solicite. Y ahora bien,
suponiendo que sí se hubiera llevado a cabo la detención provisional. ¿Y ahora qué sigue? Y eso nos lleva a un cronograma que es, sin exagerar, de vida o muerte legal. El reloj empieza a correr en el día 1, en el segundo exacto en que la persona entra al reclusorio. El estado requirente, digamos Estados Unidos, tiene una ventana crítica de 60 días naturales para entregar la solicitud formal por la vía diplomática. 0 prórrogas. Si llega el día 61 y no hay documentos en la SRE, se acabó. La medida se anula legalmente y tienen que soltar a la persona de inmediato. Es una auténtica carrera contra el reloj. Lo que nos lleva directo a la fase 2, la solicitud formal de extradición. Asumiendo que el país extranjero hace su tarea a tiempo, llegamos al corazón del asunto, al documento que de verdad arranca el proceso. Hay 2 escenarios súper distintos aquí. Tenemos la solicitud mediata, que es lo que acabamos de ver. El sujeto anda por ahí libre y primero hay que pedir que lo atrapen de urgencia. Y por otro lado está la solicitud inmediata, que es más directa. Esto pasa cuando la persona ya está tras las rejas en México por algún otro delito local. En ese caso, como ya no se va a escapar, no hay urgencia, y la solicitud formal llega directamente. En el caso Rocha Moya, esta solicitud formal no se ha presentado. Bueno, porque apenas se presentó la solicitud de detención con fines de extradición, ¿ok? Los requisitos de esta solicitud formal los podemos encontrar en el artículo 10 del Tratado Internacional de Extradición firmado entre Estados Unidos y México. Y esta solicitud establece otra serie de requisitos específicos, como la expresión del delito y la relación de los hechos que se le imputan, los textos legales aplicables al delito, su pena y la prescripción de la acción penal o de la sanción, los datos y antecedentes que permitan la identificación del sujeto reclamado, la copia certificada de la orden de aprehensión que fuese dictada en el país requiriente, pruebas que justifiquen el enjuiciamiento en caso de que la persona no esté sentenciada o en caso de que ya tenga una sentencia condenatoria, pues una copia certificada de ella. Toda la documentación debe ir acompañada de una traducción al idioma de la parte requerida, en este caso, pues al español. Y una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya recibió la petición y verifica que se cumplan todos los requisitos, ahora sí, si acepta el trámite como procedente, se va a enviar el expediente a la Fiscalía General de la República. Y esta dependencia, a su vez, le va a corresponder promover las acciones necesarias ante un juez de distrito en materia penal para que él pueda desahogar la parte judicial del proceso, ¿ok? Este proceso judicial va a constar de una audiencia principal, en donde el juzgador le hará saber a la persona que se pretende extraditar el contenido de la petición y le va a otorgar el derecho de designar a un defensor. A partir de ahí, el reclamado cuenta con 3 días para oponer excepciones. En la audiencia principal, el margen de maniobra de la defensa es increíblemente estrecho. Tienen literal solo 2 cartas para jugar. Excepción 1, argumentar que la solicitud viola el tratado. Por ejemplo, decir que es un delito político o militar o que ya prescribió. Excepción 2, error de identidad, el clásico yo no soy el que buscan. Y fíjense en esto, el juez tiene la obligación de revisar estas 2 cosas de oficio, incluso si a los abogados defensores se les olvida mencionarlas. Los tiempos aquí vuelan. Se hace la audiencia principal y el reclamado tiene apenas 3 días para oponer esas excepciones que mencionamos. De ahí, se abren 20 días para el periodo probatorio. Son 3 semanas donde la defensa y el Ministerio Público Federal van a bombardear con peritajes, testigos y documentos para probar su punto, todo en cámara rápida. Ahora, con todo este drama, ¿la persona tiene que estar encerrada todo el tiempo? Pues no siempre. Existe la opción de pedir libertad provisional bajo caución, lo que todos conocemos como fianza. El juez va a analizar el delito extranjero usando exactamente la misma lupa que si el crimen hubiera pasado en México. Si bajo la ley mexicana ese delito no es considerado grave y no hay un riesgo extremo de que se fugue, la persona puede dejar un depósito económico y llevar su juicio de extradición desde su casa. Llegamos a la fase 4. La opinión judicial y la resolución de la SRE. En cuanto se cierra la etapa de pruebas, el juez de distrito tiene 5 días para emitir algo súper específico. No dicta una sentencia como tal, sino una opinión jurídica. De ahí, el balón pasa del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, cayendo directo en el escritorio del Secretario de Relaciones Exteriores. La SRE tiene entonces 20 días para dar el veredicto final. Ellos tienen la última palabra administrativa para decir si se va o no se va. Y esto ilustra perfectamente cómo funciona nuestro sistema de contrapesos. Digamos que la SRE dice que sí, que proceda la extradición. Bueno, no lo suben a un avión en ese instante. Tienen exactamente 15 días para usar el recurso de defensa más poderoso de México, el amparo indirecto.
Al meter este amparo, ¡pum!, se suspende automáticamente la entrega física. Todo el reloj internacional se congela hasta que un juez federal de amparo decida si esa resolución violó o no los derechos fundamentales de la persona. Y así llegamos a la fase 5, la entrega del sujeto reclamado. La recta final. Si el amparo se pierde o si a la persona se le pasan los 15 días, arranca la logística pura y dura. La SRL le avisa a Estados Unidos que ya pueden ir por él. En ese momento la PGR toma la custodia física y hace la entrega. Esto pasa normalmente en un puente fronterizo o directo en las escaleras de un avión. Es fascinante porque, en términos jurídicos, la jurisdicción de México se apaga en el milisegundo exacto en que las puertas del avión se cierran y está listo para despegar. Pero ojo, aquí vuelve a aparecer un número mágico: 60 días. El país que lo pide tiene como máximo 60 días para venir, tomar custodia y llevárselo. ¿Qué pasa si no llegan a tiempo? La Cancillería ordena que lo suelten inmediatamente aplicando el principio de non bis in idem. Esto es gravísimo para el país que lo pide, porque no solo lo dejan libre, sino que nunca más en la vida pueden volver a pedir su extradición por ese mismo delito. Pierden el caso para siempre. Y bueno, una vez que el extraditado ya está en territorio extranjero, no crean que tienen carta blanca con él. Están atados de manos por algo llamado la regla de la especialidad, que es un pilar del derecho internacional. Esta regla significa que en este caso la justicia estadounidense tiene prohibidísimo juzgarlo o castigarlo por cualquier otro delito anterior que no sea el que México autorizó en papel. Es un escudo vital para evitar que usen la extradición con maña para juzgar, por ejemplo, delitos políticos ocultos. Y bueno, básicamente es todo esto que les acabo de explicar, el proceso de extradición de forma general. Y en el caso de Rocha Moya y otros, nos encontramos apenas en la primera fase del proceso. Y muy probablemente, vista la actuación del Ejecutivo, pues no se lleve a cabo esta detención provisional con fines de extradición y realmente se van a esperar a que Estados Unidos pues presente esta solicitud formal de extradición, ¿ok? Si a ti te interesa toda esta información jurídica que cobra relevancia en la opinión pública y en las noticias que vemos todos los días, si quieres saber de qué trata, pues te invito a que nos sigas, te suscribas y compartas esta información. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!